Señor, que seas tú guiándonos en el poder de tu Santo Espíritu, que seas tú iluminándonos, dándonos sabiduría conforme a tu palabra, Señor. Reconocemos delante de ti la necesidad, Señor, de tu gracia, Señor. Somos pecadores, fallamos en todo momento, Señor, y queremos, Señor amado y precioso, que seas tú, Señor, limpiándonos, Señor, haciéndonos más como tú y menos como nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor, cuídalos, guárdalos, bendícelos y llénalos, Señor, de ti, Señor. Llénalos, Señor. Que abunden, Señor, en gracia, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre, y que ellos abunden en fruto para ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos una vez más, Señor, que seas tú, Señor, y no nosotros. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios y que todo sea obrado, Señor, por ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Entonces, estamos con el módulo de la iglesia. Ahí es donde hemos estado estudiando la comunión y la adoración en la iglesia. Y específicamente hemos estado en estas últimas lecciones estudiando acerca de la unidad, porque la unidad es tan importante, hermanos, tan importante y depende de nosotros el procurarla, que es necesario invertir un tiempo en eso, que es algo que por naturaleza nos cuesta bastante. Entonces, familia, nosotros terminamos con un pasaje del apóstol Pablo, que está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Tal vez no lo lee doña Mayela, capítulo 2, versículo 15 de segunda de Timoteo. Ahí terminábamos la semana pasada. Por aquí ando, ya voy. Ajá, ok, no se preocupe. Te pegan estas hojitas. Ujú. Hola, pastor. Buenas noches, doña Marcia, bienvenida. Loli, bienvenida Buenas también. noches. Que el Señor me las bendiga. Qué gusto. Amén, amén. Amén, amén. Así es, qué bueno que estén Segunda por de ahí. Timoteo, ¿qué, don Oscar? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, nosotros ahí prácticamente terminábamos la semana pasada. Es interesante, recuerde que estamos con el tema de la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo, procura, sé solícito, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, entonces que usa bien la palabra de verdad. Entonces, digamos un ejemplo, qué sería, digamos, no presentarse a Dios? Yo les hacía esta pregunta la semana pasada. ¿Qué sería no presentarse a Dios aprobado? ¿Qué sería lo contrario, digamos? ¿Qué sería, digamos, en ese momento en que nos presentemos, sentir vergüenza? ¿Qué sería, digamos, de acuerdo a este pasaje? Pastor, Sí, señora. ¿usted podría decirme, por favor, y disculpe, Timoteo, cuál es? Primera, Sí, segunda, Timoteo. segunda de Timoteo, Ajá, capítulo 2, versículo sí. 15. Segunda de Timoteo Gracias. 2:15. Con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, hermanos. Entonces, acá, digamos, qué sería presentarse a Dios, digamos, no aprobado, reprobado, avergonzado delante de Dios? El no saber usar bien la palabra de verdad. El no saberlo usar. Entonces, en este caso, en el contexto que estamos estudiando, si nosotros estamos estudiando acerca de la unidad y estamos viendo que nosotros debemos procurarla, el presentarse a Dios reprobado, entre otras cosas, sería, por ejemplo, el no estar procurando, el tratar usted
de justificarse de una forma y otra, que la unidad en la iglesia no es importante, por ejemplo, que no es trascendental. Un ejemplo, la responsabilidad en la iglesia por medio de las vidas de creyentes individuales, o sea, en otras palabras, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros como creyentes consiste en guardar la unidad del Espíritu. Y aquí la palabra guardar implica conservar, implica custodiar, reservar, vigilar, retener. Vean qué importante, hermanos. Vean qué importante, nos toca a nosotros. La unidad la forma el Espíritu Santo, pero el procurarla nos toca a nosotros. Digamos, y qué es lo que nos toca a nosotros? Conservarla, custodiarla, retenerla, reservarla. No podemos poner fuera, y aquí viene digamos, la parte que a nosotros más nos cuesta, en nuestra naturaleza caída. Por naturaleza, nosotros, digámoslo así, recuérdese, por naturaleza nosotros no procuramos la unidad. Entonces, ven qué interesante esto, hermanos, porque esto es vital. No podemos poner fuera de comunión a ningún hermano por un capricho personal. Cuando dejamos de tener comunión con algún hermano por un concepto personal nuestro, y si en ese hermano con el que nosotros le estamos, como dicen, digamos, prácticamente dejando de lado la comunión con él, si ese hermano, él no tiene ningún pecado no confesado que le esté impidiendo la comunión con Cristo, vean, y lo importante de entender esto, si él no tiene ningún pecado no confesado que le esté interrumpiendo su comunión con Cristo, nosotros al apartar a ese hermano, estamos apartando a Cristo de nosotros. Vean qué grave es esto, hermanos. Esto es algo muy grave. Por eso, digamos, a mí me gusta, digamos, profundizar mucho en esto. Y ya vamos a verlo porque estamos poniendo fuera de comunión a Cristo en la vida de esa, digámoslo así, en nuestra vida, porque Cristo no interrumpe la comunión con ese hermano. Ahora, ustedes dicen, ¿de dónde, don Oscar, usted está sacando eso? Vamos a ir ahora en un momentito a Juan 17. Pero aquí digamos entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que yo tengo la obligación de mantener comunión con ese hermano. Y uno, digamos, uno puede decir, o cualquiera me puede decir, no, Oscar, es que usted no sabe. Es que es rarísimo esa persona. Esa persona es rarísima, es complicada. Bueno, cada uno de nosotros también es raro y complicado. Es muy importante que lo tengamos presente. Nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto. Somos igual de complicados que cualquier otro hermano. Entonces, digamos, yo no soy quien para apartar a aquel solamente porque, así, digámoslo así, como se dice popularmente, no tengo, porque no siento química con él. No soy, digamos, no soy quien para hacerlo. Cuando, cuando tú dices, para mí el vivir es Cristo, ¿qué significa eso? Tú amas lo que Cristo ama. Para mí el vivir es Cristo. Bueno, entonces tú amas lo que Cristo ama. ¿Y a quién ama Cristo? A la iglesia. A la iglesia. Cristo ama a la iglesia. ¿Y de qué manera la ama? Sacrificialmente, dice el libro de los Efesios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar a todos aquellos hermanos que Cristo tiene en su mano,
que son también nuestros hermanos. Debemos buscarlos. La Biblia, aquí hay un detalle, la Biblia no indica que usted tiene que ser amigo de aquel hermano que tal vez en algún momento lo resintió tal vez por algo. No estamos hablando de ser amigo íntimo, pero sí estamos hablando de no ser enemigo. ¿Entienden el punto? Es muy importante que nosotros lo entendamos y yo quiero nuevamente repetirlo. Estamos en la unidad del Espíritu, en una unidad divina. Todos y cada uno de nosotros estamos en una unidad divina. Yo estoy en una unidad con cada uno de ustedes, y ustedes con cada uno de ustedes, y ustedes con su servidor, y todos con Cristo en la unidad del Espíritu. ¿Quién es cualquiera de nosotros para apartar a uno de nosotros de esa unidad? ¿Quién es? Y si esa persona se encuentra en una comunión con el Señor, en el momento en que yo aparte a esa persona, el que me estoy apartando soy yo de Cristo, porque Cristo no se va a apartar de esa persona. No hay ningún motivo para que Cristo se aparte de esa persona. El motivo lo tengo yo, no Cristo. Entonces, finalmente, termino apartado yo de Cristo y perdiendo mi comunión con el Señor. Ahora sí, es muy importante que esto quede claro. Si ustedes me dicen, hasta aquí vamos bien, vamos al capítulo 17, versículos del 22 al 23. Pero es muy importante, hermano, porque nosotros muchas veces, digámoslo así, apartamos a personas hermanos. Recuérdense que Cristo nos tiene a todos en su mano, el Padre nos tiene a todos en su mano, somos uno con Él. Si yo aparto a un hermano por una cuestión mía personal, quien me estoy apartando soy yo de Cristo y del cuerpo. Sí, Marcelita. ¿Dónde es que dice sacrificialmente? Es para anotarlo. En Efesios, en el capítulo 5, ahí es donde está, digamos, la forma en cómo Cristo ama a la iglesia. Efesios capítulo 5, le doy el pasaje exactamente. Efesios 5, donde vamos a ver. Efesios 5. Vamos a ver, permítanme un segundito. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Estaba usando otra Biblia que no tengo marcada. Permítame un segundito. En Efesios capítulo 5, versículo, vamos a ver acá, dice, a partir del 25 en adelante, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí digamos un ejemplo, esa entrega, esa palabra amó es sacrificialmente. Esa es la forma en como el Señor nos ama a nosotros. Él sigue para abajo, digamos, hablando, pero ahí es donde está precisamente, digamos, ese amor sacrificial de Cristo a su iglesia. Entonces, vamos un momentito a Juan, al capítulo 17, versículos del 22 y 23. 17, 22 y 23. Doña Loli, si gusta, lo puede leer usted. Dice así, yo les he dado yo les he dado la gloria que me diste y para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, muchas gracias. ¿Se dieron cuenta dónde está esa unidad? Nuevamente, y lo vamos a leer con sumo detalle, porque es muy importante que esto quede claro. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. O sea, todos nosotros somos uno.
Yo no puedo, digamos, y Pablo pone más adelante, digamos, la imagen del cuerpo, ¿se acuerda? Y más adelante lo vamos a ver nosotros también, nuevamente, al retomar. Un cuerpo, yo no puedo decirle a este dedo que no lo ocupo y quitármelo, no puedo hacerle, es parte de mi cuerpo. Yo no puedo sacarme un ojo y decirle que no lo ocupo. De la misma manera, yo no puedo decirle a un hermano, apartarlo de la comunión en Cristo que nosotros tenemos. Eso es lo importante entender, no podemos hacerlo. Ningún hermano en la fe es nuestro enemigo. Podemos tener diferencias, pero no es mi enemigo. Y si yo lo aparto, el que me estoy apartando del cuerpo de Cristo soy yo. Me estoy apartando del cuerpo y me estoy apartando de la comunión que yo tengo con Cristo. Cristo está quedando fuera de mi vida. Es muy importante, mírenlo acá, para que sean uno. Y dice Jesús, así como nosotros somos uno, y se lo está diciendo al Padre. Él, el Padre y el Hijo son uno, en una relación íntima. Igualmente nosotros. Y él sigue diciendo, yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros. Si ese hermano que tiene esa diferencia conmigo, o sea, que con el que yo tengo la diferencia, ese hermano está en una relación correcta con Cristo, en el momento en que yo me enoje con él, lo aparte a él, el que quedó fuera soy yo. Porque Cristo no se va a apartar de ese hermano, el que está apartado es usted. Eso es lo importante. Ve, por eso, cuando uno entiende estas cosas, hermanos, uno procura la unidad, uno la va a procurar diligentemente. Yo en ellos, dice Cristo, y tú en mí. Imagínense que en esta unidad está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, en esta unidad que nosotros tenemos. Porque acuérdense que ya nosotros lo estudiamos. Nosotros estamos en la unidad del Espíritu. Y dice el Señor Jesucristo acá que Él está en nosotros, en espíritu. Y en Juan 14:23 ya nosotros hemos estudiado que el Padre también está en nosotros. Entonces, la Trinidad divina está en nosotros. Cuando yo aparto a un hermano, digámoslo así, por cosas personales, yo estoy apartando a la Trinidad divina de mi vida. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante que veamos eso y lo meditemos y lo reflexionemos, hermanos, detalladamente. Y si nosotros tenemos algo con un hermano, ir y primeramente pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a ese hermano. No necesariamente eso implica que yo tenga una intimidad con ese hermano, pero sí implica que no lo odie, que en ningún momento mi deseo, mi voluntad sea apartarme de la comunión con él. Muy bien, sigamos entonces. ¿Estamos entendidos hasta ahí, familia? Muy bien, esto es muy importante porque esto es algo que, digámoslo así, es aquí, digámoslo, causante de divisiones en la iglesia, en la casa, porque mi casa es una pequeña iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de una pequeña iglesia en nuestros hogares. Vamos con doña Marcela y luego con doña Loli. Dígame, doña Marce. Un hermano se engaña si se pasa a otra congregación de sana doctrina pensando que estando alejado está con otros hermanos y que eso no sirve, eso no funciona. Dios lo conoce, ¿verdad? Conoce el corazón. Totalmente. O sea, la persona, y qué bueno, muy bonito ejemplo, porque muchas veces pasa eso en las congregaciones. Si aparta el hermano, se va para otra iglesia, pero al final de cuentas, aunque él se fue para la otra iglesia, el que quedó apartado de la relación con Cristo fue él, porque Cristo no se apartó de ese hermano. Ahora, vean que yo lo dejé bien claro. Si ese hermano con el que yo estoy teniendo la diferencia, si ese hermano no tiene pecados no confesados, si ese hermano está en la correcta relación, en el momento que yo lo aparté a él, fui yo el que me aparté. Ahora, si ese hermano es tan carnal como yo, los dos estamos fuera de la comunión. ¿Entienden el punto?
Ese es el punto. Los dos estamos fuera de la comunión, porque Cristo no es discordia. Cristo es unidad. Cristo es amor. Ven el punto, hermanos. Ahí, ahora sí, doña Loli. Ok, yo estoy pensando en eso que usted dice, digo yo, Dios mío, a veces se le pone uno como a cuesta arriba el camino con esta situación. Uno quiere llevar la paz con todos, amar a todos, pero acordándome yo, por ejemplo, de Proverbios 22:3 que dice, el prudente, el sabio ve venir el peligro y se aparta, ¿verdad? Hay que a veces usar sabiduría con ciertas personas. Ujú. Mateo, por ejemplo, ahora estaba buscando 7:15, que dice que lobos rapaces vestidos de ovejas entre vosotros. Y también dice la palabra del Señor de que es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Entonces, como que todo eso puede haber en la iglesia. Yo, de hecho, les voy a contar el caso mío. Yo me tuve que mover de la iglesia, donde yo me estaba congregando, encima que no hay iglesias, aquí solo dos. Ajá. Y me gustaba mucho, pero en realidad yo siento que fue como una bendición, una respuesta a Dios, que Dios usa aún lo malo para decirle a uno, bueno, está bien, está bien. Yo ya quería como irme porque ya, y mucha persona mayor y no, ya, y no había actividad de nada y ya, y los viejitos cada vez más muriéndose y íbamos quedando menos y entonces como que no, yo decía, Señor, la otra iglesia me gusta más actividad, más actividades y a mí me gusta la vida social, pero no hay yo cómo dejar a estos viejitos porque yo los quiero mucho. Bueno, reducida la historia, llegó una pareja nueva que la esposa de él me cela, pero es una cosa que me cela y me cela y me cela con ese hombre que yo, pero ¿qué le pasa? Está enferma, ¿cómo una cristiana va a andar? Porque yo fui por muchos años amiga de él, la housekeeper, la que limpiaba la casa y todo eso. Entonces éramos como hermano y hermana, nos queríamos mucho, yo lo quería mucho a él. Y entonces hace 2 años se casaron, se movió de Ontario para acá, que es como moverse de Costa Rica para Canadá. Y yo empecé a sentir el pum, 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 contra mí, contra mí, contra mí. Entonces yo, qué tirada con... Entonces yo tratando de, no, tranquila, esté conmigo, si yo somos hermanas en Cristo, yo amo a mi esposo, yo estoy tranquila. Y no había manera, porque hacía cosas a mi espalda, decía cosas a mi espalda, y no que me lo traían en murmuración, sino que entonces yo dije, Señor, ya esto no me está trayendo paz a mí, porque el hombre, el esposo, que éramos, pero de amigos de uña y carne, llega a la iglesia y como agachadito, por favor no me salude, me da miedo. Y ahí yo me sentía súper mal, digo, Dios mío, trae como un gatito amansado este hombre. Entonces yo pude ver que ella, ya me di cuenta que hizo cosas muy feas a mi espalda, ella. Y yo le decía, pero ¿por qué usted hace cosas que yo no entiendo? ¿Qué es lo que te pasa? No, es que lo malinterpretas y que aquí, que ya, yo le dije, Señor, yo lo siento mucho, pero yo no quiero pecar contra ella, mejor, y para que ella esté tranquila con su esposo, mejor yo me voy a ir de esta iglesia. Hablé con la líder, digo, vea, que nadie lo sepa. Esto y esto está pasando, me voy por esta razón, para traerles paz a ellos y traerme paz a mi vida y dígale a todo el mundo que yo me fui porque quiero como entera. No, Loli, se lleva la bendición de nosotros, usted ha sido una mujer de mucho testimonio aquí y allá. Yo llegué a pensar, así hermano, ¿será que esta es una cizañosa que ni siquiera es cristiana, que anda ahí, porque hay brujas que se meten a las iglesias? A mí me hacía sentir tan mal, un ambiente tan horrible, y digo, Señor, aquí es mejor escapando que el Ujú. prudente caminó que murió. Ajá. Entonces, Exacto. hay casos difíciles. Estamos de acuerdo, pero el punto es, usted nunca la odió. Ah, Digamos, no. exacto, ahí es ahí es donde vamos. La palabra de Dios lo que nos manda es a no odiar al hermano. Usted tampoco nunca fue parte de esa, digamos, por decir algo, de separar esa comunión, sino que más bien, digamos, ella la fomentó esa desunión. Entonces, digámoslo así, ahí en ese sentido, digamos, lógicamente usted oró, recibió el respaldo de sus pastores. Ahí digamos un ejemplo que el asunto se manejó de una manera diferente. Pero muchas veces, digamos, la gente hace movimientos, digamos, por decir algo, porque le cae mal el hermano, porque no hace química con el hermano. Ahí, digamos, lo que nosotros tenemos que tener bien claro es precisamente estos principios, que nosotros estamos unidos en una unidad divina.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos en nosotros. Digamos, y todos nosotros unidos a Él. Entonces, digamos, ahí es donde nosotros tenemos que entender que si yo estoy apartando a un hermano, realmente yo me estoy apartando de esa unidad divina. Soy yo el que me estoy apartando. Si ese hermano está en la correcta relación con Dios. Ese es el cuidado que uno tiene que tener, porque uno puede decir, me aparto porque no lo soporto. Me voy a apartar para estar bien con Dios, pero al final de cuentas el que terminó mal fue él, porque él fue el que terminó apartándose de la relación con Dios. Él es el que está apartado porque el otro hermano está en la correcta relación con Dios. Ven el punto. Ahí es donde nosotros, o sea, uno siempre tiene que buscar, como dice la palabra de Dios, hay un versículo que dice que mientras que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hermanos, ¿verdad? Ok. Entonces, muchas gracias, doña Loli, por el ejemplo, pero es exactamente eso que hemos venido hablando. Ahora, ¿cómo logramos preservar la unidad? Bueno, nosotros ya hemos hablado que es a través del andar, de ese caminar en fidelidad, como es digno de la vocación divina. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Haciendo manifiesto, debemos hacer siempre en todo momento, hacer manifiesto a Cristo en el mundo. Debemos manifestarlo a Él, en nosotros, que Él sea el que se vea, mediante la unidad en Él. Vamos a ir a algunos pasajes que nos muestran esto. Don Juan Carlos, léame por favor Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Don Oscar, ¿cuál fue el pasaje que leyeron anteriormente? ¿Era en San Juan, algo así? Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Gracias. Con mucho gusto. Romanos 15 del 1 al 6. Sí, señor. Bueno, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti, cayeron sobre mí, perdón. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. El apóstol Pablo, noten que aquí él llama precisamente a abandonar el egoísmo. Él llama a que nosotros imitemos a Cristo, que imitemos el sacrificio de Cristo. Él llama a que quitemos nuestra mirada de nosotros mismos, no agradándonos a nosotros mismos. Nosotros siempre debemos procurar, y vea que aquí viene el punto. Él nos hace una invitación, el apóstol Pablo dice, así que los que somos fuertes, ahí debemos examinarnos. ¿Cómo se siente usted fuerte? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente fuerte para soportar las flaquezas de los débiles? ¿Qué sería soportar las flaquezas de los débiles? Bueno, esas debilidades, esos posibles celos, muchas veces en murmuraciones, digamos, cierta carnalidad que hay, una, en hermanos recién entrados, que recién están entrando a la iglesia, dos, en hermanos con, digamos, con muy poco crecimiento espiritual, normalmente se mantienen débiles y se van a estar dando este tipo de situaciones. Pero si nosotros estamos fuertes en el, digámoslo así, creciendo continuamente, permaneciendo continuamente, nos vamos a mantener fuertes. Y no tenemos que enfocarnos en agradarnos a nosotros mismos. También debemos encontrar siempre en las Sagradas Escrituras, recuérdese que ayer veíamos que la verdad bíblica consuela, la verdad bíblica anima, la verdad bíblica siempre trae, digámoslo así, alegría, trae gozo. Entonces, nosotros debemos encontrar en las Sagradas Escrituras esa perseverancia, esa esperanza, que a dónde nos conduce
a la armonía y a la unidad. Los creyentes más maduros debemos ser pacientes. Ya lo hemos visto, ya vimos la paciencia con las debilidades de los nuevos en la fe y no ser egoístas. A veces nos ponemos al mismo nivel de uno que está entrando. Jesús no vivió para agradarse a sí mismo, sino que se entregó por el bien de los demás. Por eso, digámoslo, el Señor nos invitaba a nosotros ¿a qué? A que nosotros debemos morir a nosotros mismos. Morir, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Ese era el ejemplo ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. Todo lo escrito en la Biblia, ¿qué es lo que busca? Instruir, dar consuelo y mantener viva la esperanza en medio de las dificultades. Y esa unidad digamos, ¿qué es lo que busca la unidad siempre? O sea, esa unidad entre nosotros que busca la gloria de Dios. Es para lo que hemos nacido. Hemos nacido para la gloria de Dios. Si usted todavía, digámoslo así, mantiene ese nivel de orgullo, ese nivel de altivez, ese nivel de soberbia, con su mirada puesta en usted y en todo momento siempre, digamos, salir en defensa de sus derechos, usted no está viviendo para la gloria de Dios. Así de fácil. Usted está viviendo para su propia gloria. Ese es el punto. Usted no ha muerto todavía a sí mismo. Debemos morir a nosotros mismos. El objetivo final de vivir en armonía y aceptarse mutuamente es glorificar a Dios juntos. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Es en el poder del Espíritu que hacemos esto. Esto no lo puede hacer una persona que no ha nacido de nuevo. No lo puede hacer una persona que no ha sido regenerada. Ahí es donde tenemos que examinarlo, porque muchas veces decimos, no, qué bonito, Oscar habla lo más bonito, sí, todo eso, sí, qué fácil pareciera. Estamos hablando a la iglesia y estamos hablando a nacidos de nuevo, estamos hablando a regenerados. ¿Qué es lo que uno espera? Que si hay una persona que no lo está logrando y al examinarse se da cuenta que posiblemente él no se ha rendido a su señorío, arrepiéntase, confiese al Señor, reconozca su miseria delante del Señor y su necesidad. Y el Señor le va a dar el don del Espíritu para que usted pueda vivir conforme al plan que el Señor tiene para su vida. Colosenses, capítulo 1, versículos del 10 al 14. Doña Marcela Arias, Colosenses, capítulo 1, versículos del 10 al 14. Del 10 al 14. Sí, correcto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ajá, muy bien. Este pasaje es hermoso. Vean que si usted lo ve, empieza exactamente como empieza Efesios. El capítulo 4 dice, para que andéis como es digno. Ya nosotros ya nosotros lo estudiamos. El otro decía, como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Agradándole en todo. Hermano, ¿qué busca usted? ¿Qué es lo que usted busca? La gloria de Dios es lo que buscamos. No mi gloria. Yo estoy muerto. Yo busco la gloria de Dios. Llevando fruto. Todo creyente da fruto. Es que no lo puedo hacer. Digámoslo así, a mí eso me cuesta mucho. Bueno, entonces hay que examinarse porque posiblemente entonces no han nacido. Porque todo verdadero creyente da fruto. Es una inconsistencia un creyente que no dé fruto.
Un creyente que no dé fruto no existe, es inconsistente completamente. El creyente da fruto en toda buena obra. Y esas obras fueron preparadas por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Hechura suya somos. Dice, y que nuestras obras han sido preparadas por Él de antemano. Efesios capítulo 2, versículo 10. Creciendo en el conocimiento de Dios. Vea qué interesante, hermano. Creciendo en el conocimiento de Dios. Es sumamente importante que nosotros lo conozcamos a Él. Y recuérdese que cuando nosotros hablamos de conocimiento, hay una palabra clave. ¿Se acuerdan cuál era la palabra clave para conocimiento? ¿Cuál es el tipo de conocimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él? ¿Cuál era la palabra griega? Ya la hemos estudiado acá. ¿La recuerdan? Tener una relación de tipo ¿qué? Ese conocimiento. ¿Perdón? Ginosco. 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 Muchas gracias, doña Elisa. Ginosco es la palabra griega. Ginosco. Y tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con esa relación, digámoslo así, experimental que nosotros tenemos con Él. No una relación de letra. No, es una relación de experiencia. Entonces debemos estar conociendo. También se acuerda que Juan 17:3 nos dice que el conocimiento precisamente del Padre y del Hijo es precisamente la vida eterna, es el significado, es lo que significa la vida eterna. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos claro esto. Ahora, hay otro detalle también muy bonito en esto del conocimiento. Qué importante es conocerlo a Él. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Pero Pablo dice, mucha gente dice, sí, yo conozco a Dios. Pero todavía Pablo le agrega algo. Dice, es importante conocer a Dios, pero más que eso, ser conocidos por Él. Ser conocidos por Él, porque Él es el omnisciente Dios. Él es el que realmente sabe si realmente nosotros nos estamos o no relacionando con Él. ¿Y dónde dice Pablo eso? Lo dice en Gálatas. Entonces digamos, yo no puedo quedarme solamente con decir, sí, yo conozco al Señor. No, sí, yo estoy conociendo al Señor. Pero lo importante es que el Señor me conozca. Vamos a Gálatas, para que lo vean ustedes en Gálatas, donde lo estamos citando. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Aquí, en el versículo 8. Gálatas 4, versículo 8 y 9. Doña Marcia, ¿nos lo lee, por favor? Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios, servisteis a los que por naturaleza no son dioses. En cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? Ajá. ¿Se dan cuenta? Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pablo lo aclara. O sea, es importante que yo conozca a Dios, claro que sí, pero más importante que Él me conozca. Y esa relación es tipo ginosco. Entonces, es importante, fortalecidos con todo poder, porque no podemos hacerlo en nuestros propios medios. Esto es en el poder de su espíritu. Ve lo que dice Pablo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y qué espera? ¿Y qué espera el Señor? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces, al final de cuentas, cualquiera de nosotros puede decir, sí, sí, yo ando como es digno del Señor, yo le agrado en todo, yo le llevo fruto en toda buena obra, estoy creciendo en el conocimiento de Dios, yo sé que Él me conoce, Diosito conoce mi corazón, estoy fortalecido en el poder del Espíritu. Pero cuando viene la prueba no hay paciencia, no hay longanimidad.
¿Qué es longanimidad? Ya lo vimos, el atributo, ¿se acuerdan? Es la tolerancia, esa tolerancia que Dios tiene, es la tolerancia que Dios está esperando de nosotros, ese soportarnos los unos a los otros. Dice, Él espera que nosotros tengamos paciencia, ya nosotros lo vimos. Cuando vemos humildad, mansedumbre, paciencia, amor, soportándonos en amor. Aquí nuevamente el apóstol Pablo le dice a los colosenses, para toda paciencia, paciencia, esa paciencia de soportarnos los unos a los otros en amor. Paciencia, es lo que Él espera, con gozo, porque usted puede tener, digamos, decir que usted es creyente, pero no tiene gozo, anda amargado, anda la carita como un limón agrio todos los días, toda arrugadita, sea, digamos, de amargado. No hay gozo. Y ante todas las circunstancias que nos acontecen, no le damos gracias a Dios. Hermanos, debemos dar gracias a Dios aún en la adversidad, en la aflicción, en las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Vean lo que dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Hermanos, cuando nosotros entendemos de dónde fuimos sacados, sí, muy bonito, fuimos sacados del pozo cenagoso. Sí, fuimos sacados porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero a veces, no, o sea, eso se queda corto porque no lo sabemos. Pero es que entendamos, hermanos, todos y cada uno de nosotros éramos carbones encendidos del infierno, tizones, humeantes. Fuimos sacados del infierno, cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo lo dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y vean lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? Bajo la potestad de las tinieblas, bajo el poder del diablo. Hermanos, estábamos en las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Sí, Chari. Es que me llama la atención ahora de eso, ¿verdad? De hablar, como de estar siempre como quejosos, como sin alegría. Bueno, Ajá. yo me considero muy alegre. O sea, Uh-huh. yo sé que a mí cuesta mucho y todo el mundo me dice que yo siempre estoy con una sonrisa. Y lo que usted hablaba de que uno no puede apartarse porque se aparta del Señor, no se está apartando del hermano. Ajá. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que te matan la alegría o te matan el gozo? Y no porque uno diga, ay, es que esa persona me caiga mal. No, es que bastan 5 minutos y es como dicen en el mundo, te roban la energía, te absorben la energía. Pero Ajá. de verdad, hay personas que yo digo, son 5 segundos y me arrancan eso y no porque yo diga, detesto a esa persona, la odio, o más bien a veces he dicho, me estoy apartando porque estoy a un punto de caer en el lado que no debo caer, de odiar Ajá. o detestar. Entonces, ahora me quedé, estoy oyendo mucho todo esto, pero me confronto y me confundo. Entonces, si me aparto del Señor, pero si me quedo, me absorbe. Entonces, ¿cómo encontrar un punto medio a esto? Digamos, qué bonito, digamos. ¿Cómo hizo Jesús? Vamos a poner un caso. Él era la perfección andante. Él era santo, 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 caminando entre bestias irracionales. Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor. Cuando Él estuvo en medio de nosotros, caminó en medio de bestias irracionales que éramos todos. Todos estamos, imagínense, digámoslo así, para la perfección absoluta lo que era todos los días estar con personas, digámoslo así, viciadas, completamente, digámoslo así, negativas, quejumbrosas, amargadas, que bueno, Él es Dios, sabemos que Él es Dios, pero ¿cómo modeló Él? Aquí esto donde nos lleva Chari,
es a prepararnos. Cuando nosotros estamos en un ambiente, digámoslo así, pesado, donde tenemos que ir es a la oración y digamos, prepararnos mejor porque a veces no podemos salir así nomás, y a veces los ambientes son familiares, por ejemplo, y digámoslo así, y uno, digamos, la palabra de Dios, y esto es algo muy bonito, nos manda a nosotros, y ahora vamos a ver, porque uno cree que solo a la mujer, no, a nosotros nos manda la palabra de Dios, a que nosotros debemos testificar sin palabras. Primero Pedro, en capítulo 3, los primeros versículos, ahorita podemos ver. Entonces, digamos un ejemplo, sí es difícil, Chari, por supuesto que es difícil, porque nosotros lo estamos viendo desde una óptica natural en la que nosotros, o sea, por naturaleza no estamos preparados. Tenemos el Espíritu Santo, pero nosotros todavía estamos con los hábitos antiguos, o sea, creemos, digámoslo así, que en aquel tiempo nosotros no lo lográbamos, pero tampoco le estamos dando oportunidad a Dios que Él opere en nosotros. Entonces eso es prepararnos más en oración, en el estudio de la palabra, es madurar más espiritualmente. Vean lo que dice Pedro, en 1 Pedro en el capítulo 3. 1 Pedro en el capítulo 3 nos dice lo siguiente. Tal vez no lo lee, digamos, vamos a ver cómo vamos acá. Doña Elisa, 1 Pedro, leamos a partir de versículo 1, por favor. 1 y 2. 1 y 2 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muy bien, entonces aquí viene una pregunta. ¿Es esto solo para las mujeres? No, no, o sea, Pedro aquí porque está hablando en su contexto de deberes conyugales, pero esto es para nosotros. Hermanos, yo no puedo llegar a mi casa y testificar a gritos. Yo no puedo evangelizar a mi familia a gritos. Yo tengo, digamos, un ejemplo, hermanos, al final de cuentas lo que importa es el testimonio. Lo que importa realmente es lo que yo practico, no lo que sale de mi boca, es lo que yo practico. Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. El apóstol Pablo nos manda someternos los unos a los otros, dice en el libro de los Efesios, someternos los unos a los otros. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Es mi testimonio, hermanos, lo que va a impactar a aquella persona. Hay personas que saben muchísimo de la Biblia. Los fariseos eran los que más sabían de la ley, pero no tenían testimonio. Por eso Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos, sabemos mucho, pero a la hora de la práctica no lo practicamos. Ganar sin palabras, ganar sin palabras. O sea, no se trata de que usted discuta y que le pruebe la palabra de Dios. Calladito es más bonito. Calladito es más bonito. Calladito, testificando. Que digamos un ejemplo, que si hay algo que alguien hizo mal ahí, digamos un reguero o lo que sea, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Limpiamos el reguero. O sea, lo hacemos nosotros, testificamos. Y ellos van a decir, y qué raro, ¿qué le pasa a mi papá o qué le pasa a mi mamá? O sea, antes se llegaba y pegaba una gritada y ahora no, y ahora llega y lo recoge ella o lo recoge él. Ese es el punto. Ahí es donde nosotros realmente testificamos, sin palabras. Sin palabras. Los ambientes pesados van a estar y el que más lo tuvo que experimentar fue el más santo de los santos que estuvo aquí en medio de nosotros. Doña Marce. Ayudando, digamos, aportando ahí algo que me ha ayudado mucho a mí, pues la oración, permanecer en la palabra y la comunión con mis hermanos, digamos, a escuchar los problemas también de mis hermanos en la fe, porque es que no hay nadie que no esté pasando tribulación. Así es. Entonces, eso me ayuda mucho porque en cierta forma he visto cómo algunos lo superan de una forma que me pueden ayudar en un área
yo puedo ayudar en la mía. Así es. Tal vez ellos pudieron superar algo en esa, pero no en otra. Y si yo lo converso y lo conversamos, pues ellos, hay cosas que tal vez lo que yo digo les va a aportar a ellos alguna ayuda. Ese es el propósito de la iglesia, precisamente. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de esa comunión. Entonces, continuando acá con Colosenses, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y aquí hay una palabra clave, vea. Si usted cree que usted es bueno, y si usted cree que el Señor encontró algo bueno en usted y que por eso lo salvó, qué equivocado está, hermanos. Está tremendamente equivocado. No ha entendido las Sagradas Escrituras. Todos estábamos en el mismo tanque séptico. Todos. Ahí nadando. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, hay muchas veces que llega, digamos, la Yardalandia y le dice a la Meva que es mejor que ella, y las dos están en el mismo lugar. Estábamos en el mismo lugar, hermanos. Mire, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Todos estábamos en el reino de las tinieblas. Todos somos tizones encendidos. Y ustedes me dicen, ¿y dónde está la palabra tizones? ¿Y dónde está? Zacarías habla de eso. Dice que todos éramos tizones encendidos del infierno. Hemos sido sacados de ahí. Todos aquellos que hemos sido salvados. Y vea la palabra que usa acá Pablo. Dice, y trasladado. Y esa palabra trasladado es raptado, sacado a la fuerza, trasladado al reino de su amado Hijo. Todos hemos sido sacados, raptados, arrebatados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces, por eso es muy importante, hermano, digamos que nosotros entendamos por qué debemos hacerlo en el poder del Espíritu. Entonces, esta es una oración del apóstol Pablo para que los creyentes vivan de una manera que honren a Dios. Enseña que la madurez espiritual se demuestra ¿cómo? ¿Cómo demuestro yo que yo he creído en Cristo? ¿Cómo lo demuestro? Obedeciendo. Obedeciendo a sus mandamientos, a sus decretos. Recuerdes, hermanos, la obediencia no me salva, pero la obediencia es el resultado de que yo creí. Ese es el punto. Si usted no obedece los mandamientos de Dios, sus decretos, por amor, en respuesta a lo que es Él, agradecido con Él, porque yo ahora no ando pensando en que, digamos, cuidándome de no tomar o de no fumar o de no adulterar. No, permanezco en su gracia. Cuando usted permanece en su gracia, usted no anda pensando ya en no cometer adulterio, no tomar. Usted solamente permanece y se goza en Él. Y todo lo que está haciendo es para su gloria. Y usted se deleita en su palabra. Ese es el punto. Entonces usted obedece por amor. Produce buenas obras en el poder del Espíritu. Tiene paciencia. Agradece por la salvación. Usted está agradecido. Hermanos, todos los días piensen esto. Oh Señor, he sido salvado por tu gracia. No por nada que yo pudiera haber hecho. Yo no hice nada. Estaba en el mismo lugar, perdido, completamente listo para el infierno, para el lago de fuego, Señor. Y tú, Señor, derramaste tu gracia sobre mi vida y me has salvado, me has otorgado perdón mediante el sacrificio de tu precioso Hijo. Ese es el punto. Todos los días, cuando se levante, Señor, gracias por tu misericordia, Señor, porque si no fuera por ellas, hubiese sido consumido, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, por tu sacrificio, porque si no fuera por eso, Señor, oh Dios, yo estoy muerto en delitos y pecados. Cuando uno se levanta, hermano, sabiendo que no tenía nada uno, y ahora tiene todo lo que el Señor le da en su gracia, uno está agradecido. Uno está agradecido. Los judíos eran los peores, digamos así, malagradecidos que había. Ellos habían sido sacados de Egipto, habían visto las maravillas de Dios, habían sido alimentados, sustentados en el desierto y constantemente se quejaban, se quejaban, se quejaban. Muchas veces somos así nosotros. Pasamos quejándonos, poco agradecidos con lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada, ¿dónde está? En lo temporal.
No está en lo eterno. No está en lo eterno. Por eso Pablo le tiene que decir a los colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vean lo que le dice. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Doña Mayela. Colosenses, ¿qué? 3. Sí, señora. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquí está el punto. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué cree usted que fue lo que pasó en su vida? ¿Qué cree usted que fue lo que pasó cuando usted fue salvado? Usted tiene que entender que usted era un muerto. No había vida en usted. Usted estaba muerto. Era un cadáver. Era un cadáver. No tenía vida. Sí, pero yo respiraba. No, usted tenía vida física como un animalito. Sí, un perro tiene vida física. Pero un perro no tiene vida espiritual. No tiene, digamos, no tiene moral. No tiene vida espiritual, hermano. Entonces no se compare con un perrito. El Señor a usted le dio vida espiritual. Dios lo resucitó. Usted estaba muerto. Usted estaba sin comunión con Dios, destituido de la gloria de Dios, bajo la ira de Dios. Usted era un muerto y usted no es que estaba ahí enfermito y que no reaccionaba. No, usted estaba muerto y usted lo que necesitó fue una resurrección. Usted fue resucitado con Cristo. Y entonces dice el Señor, bueno, si usted fue resucitado, dice Pablo, busque las cosas de arriba. Y aquí viene la pregunta, ¿qué está buscando usted hoy en día? ¿Qué busca usted? ¿Qué es lo que usted está buscando? Nada más medita en eso. ¿Qué es lo que usted busca? Hermanos, y hay veces, ¿saben qué? No, a nosotros nos pasa las del hijo pródigo. Seguimos buscando, pero las algarrobas de este mundo. Seguimos, digámoslo así, hermanos, comiendo de las migajas que caen de la mesa de este mundo. Ahí está nuestra mirada, en las cosas terrenales, en las cosas temporales. Pero el Señor dice, buscad las cosas de arriba. Es ahí donde está nuestro enfoque, buscar las cosas de arriba. ¿Cómo sé si las estoy buscando? Les voy a dar un punto. La semana tiene 168 horas. ¿Cuántas de esas 168 horas le dedica usted a buscar las cosas de arriba? Así, nada más, una preguntita sencilla. ¿Cuánto tiempo le dedica? Y eso le va a decir a usted dónde tiene usted sin mirada. ¿Dónde la tiene? Porque muchas veces, hermanos, si ustedes creen que con una hora de un domingo nuestras vidas van a ser transformadas contra 168 horas de una semana, expuesto a toda la contaminación del mundo, lo siento, hermanos, no. Hermanos, esto es, por eso decíamos, es una relación de tipo ginosco, todos los días orando, todos los días permaneciendo en su palabra, todos los días, digámoslo así, buscando hacer la voluntad de Él, nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, esperando su regreso, anhelando su regreso. Dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, a la diestra, a la derecha de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Ponga la mira en las cosas de arriba. Es ahí, hermano, mire. Vean qué interesante. ¿Dónde está la mira de muchos de nosotros? En nosotros. En nosotros, ahí está la mira. No está en las cosas de arriba. Está en las cosas de abajo. Está en nosotros mismos. Nuestra mirada está puesta en nosotros. Por eso pasamos afanados, llenos de ansiedad, digámoslo así, por eso pasamos digámoslo así,
quejándonos, no sin contentamiento. Por eso, hermanos, pasamos sin agradecerle a Dios. Pero cuando usted está con su mirada puesta en las cosas de arriba, lo único que puede haber es gozo en usted. Agradecimiento. Agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en usted. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué entienden ustedes aquí, hermanos? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, es un mandato. No es algo que se me ocurre a mí. Es un mandato, no en las de la tierra. Y ya continúo con lo que viene. No en las de la tierra, doña Loli. Hermano, ciertísimo, porque la mayoría, bueno, de hecho la palabra lo dice, que si como a la plata, como el oro le buscáramos, porque ¿por qué las iglesias muchas veces un estudio está vacidito? Ay, hermano, es que tuve que trabajar 3 horas extra para hacer una plática extra, porque quiero comprar un mejor carrito, porque quiero esto, porque quiero el otro. Cosas que, bien, pues sí, uno tiene que ir mejorando el modelito del carro y todo eso, pero en realidad la mayoría de veces es porque quiero, no porque lo necesito. Las familias, por qué están divididas? Ya, y es que yo ayudo más que usted y usted no me da plata, y el otro, y el otro. Vivimos en una ansiedad por la plata que yo digo, Señor, de verdad que estamos todavía, y uno no puede mentir. Cuando uno se desafora por el dinero, está poniendo un Dios ajeno al Señor. Todos necesitamos de vestir, comer y demás, pero hay un desaforo terrible. Aquí en Canadá es una cosa que a ellos les falte todo, pero no el dinero. Ellos viven pero amando el dinero. Yo voy a la iglesia, los veo trabajando los domingos, que cortando el zacate, que haciendo. Digo, Dios mío, qué vidas más obsesionadas por el materialismo. Así es, tremendo. Muchas gracias, doña Loli. Y así es, hermano, yo les digo una cosa, vea qué triste es esto. Como decía ahorita, doña Loli, más, o sea, la palabra de Dios es más rica, la sabiduría de Dios es mucho más rico que la plata y el oro, dice la palabra de Dios. Hermano, sin embargo, para muchos no es así. Para muchos que van a la iglesia no es así. No lo es así, hermanos. Para ellos, digamos un ejemplo, hoy amanecí cansado, digamos, me siento cansado, no voy a la iglesia, pero al día siguiente van a trabajar. Entonces, esa es la parte que a mí me cuesta entender. La gente no pierde el día de trabajo, pero pierde el día de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que está diciendo en ese momento ahí? Para mí es más importante el trabajo y lo temporal que la palabra de Dios. ¿Sabe qué es eso? Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Están blasfemando en contra de Dios, pero no lo ven así. Hermano, es importante que nosotros veamos esto, porque vea Pablo lo que dice, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo estamos haciendo, hermanos, lo hacemos realmente, don Juan Carlos. No, Oscar, que, digamos, eso es algo que sí le llama la atención a uno, ¿verdad? Lo que contaba doña Loli. Claro que sí le llama la atención a uno, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos tampoco nos tenemos que alarmar por eso. Eso está escrito en la Biblia. Eso está escrito, que llegará un tiempo que es así como lo estamos viendo. ¿Va? Lo que Jesús lo dice en Mateo 24. Un tiempo así va a llegar. O sea, y ya lo estamos viendo. O sea, ya lo estamos viviendo. Vea, uno que está en que forma parte de una institución financiera, digamos, con el caso mío, ¿verdad? Sí, uno lo ve en los créditos que la gente saca. ¿Ah? Hay gente que saca un crédito y no tiene capacidad para pagarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene otro crédito en otro lado y tiene otro crédito en otro lado. Entonces está hasta el cuello. Está hasta el cuello. Entonces, la voracidad por el dinero es en Canadá y es en Costa Rica y es en el mundo entero. Y la gente pierde completamente de vista, digamos, las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínese usted, digamos, que se acueste una noche pensando que debe 15, 20 millones de colones. ¿Podrá conciliar el sueño? Lo Por podrá supuesto. conciliar, ¿ah? Está un poco complicado, ¿verdad? Un poco difícil. A mí me decía ayer una muchacha.
hablándome de que quiere sacar un crédito. Y le digo yo, vea, si usted quiere sacar un crédito para unificar las deudas suyas, sáquelo, pero tenga solo uno, para que usted viva en paz, para que usted viva en paz. Porque si usted, un crédito aquí, otro crédito allá y otro allá, te fuiste, te quedas sin liquidez y Ujú, pierdes hasta el modo de andar. ujú. Así es. ¿Verdad? Entonces la voracidad por la plata, di, es algo que está carcomiendo a la sociedad, que la está destruyendo, ¿verdad? Y entonces de ahí nos olvidamos de las cosas que son esenciales para nuestra vida, nos Ujú, olvidamos de lo hermoso que es estar con Dios, que es tener paz en nuestro corazón, que es ujú, vivir amando, que es vivir queriendo la creación de Dios. ¿Todo por qué? Ah, porque es que el vecino compró un carro último modelo y yo tengo que tener otro igual. ujú. Ah, mejor quedarme con el gajito que tengo y ya está. Exacto. Y acostarme a la noche a dormir en paz. Totalmente, así es. Pero ahí es donde, ahí, vea, y ahí es donde nuevamente, vea, digamos, tenemos que ubicarnos en esto. Vea que estamos hablando a la iglesia. Pero miren ustedes que hay gente en la iglesia. Ven este pasaje que estamos leyendo de Pablo, Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 3. Y vea que lo estamos analizando palabra por palabra. Estamos viendo el mandato. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos vamos al versículo con el que arrancamos. Procura presentarte, dice, procura diligentemente presentarte como obrero aprobado al Señor. Dice que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Hermanos, pero resulta que ven este pasaje y se lo brincan. No le paran bola. Entonces, ¿Por ¿qué qué? es lo que Porque no lo sucede? entienden. Perdón. Porque no lo entienden. O sea, no, digamos, negligentes delante de Dios. Ahí No. viene el punto, negligencia delante de ¿Por Dios. qué? Porque el versículo 3 dice. Deliberadamente no lo toman en cuenta, porque vamos a poner un caso. Aquí yo tengo un mandato. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo soy un creyente, soy un regenerado, soy un redimido, soy un nacido de nuevo. Tengo la gracia de Dios hoy conmigo, he sido justificado, los pecados míos han sido perdonados. Entonces, digamos, mi mirada ya no está en la tierra, está en las cosas de arriba. Pero yo sigo viviendo como uno de la tierra. Sí. Como Don uno, Oscar, sí, señor. ¿por qué dice el versículo 3 escondida? Ok, ahí es donde vamos a ir, porque no lo hemos terminado. Ok, Ok, ok. ok, ahí es donde vamos. Entonces, a lo que vamos es al hecho, entonces, ustedes ahora así. Entonces, como nosotros, si formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué nosotros seguimos actuando de esa forma? ¿Por qué, digamos un ejemplo, yo prefiero quedarme un domingo tirado de panza y menospreciar, porque eso es un menosprecio a la palabra de Dios? Ven el punto, un menosprecio a la palabra de Dios. Ahí es donde vamos. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y ese menosprecio, ¿cómo lo tomamos? Ah, no, lo tomamos de una forma liviana. Diosito conoce mi corazón, estoy cansado. No, hoy no voy a trabajar. Hoy no voy a, o sea, hoy no voy a la iglesia, pero mañana voy a trabajar. Y tengo energía para muchas otras cosas, pero no tenía energía para la iglesia. No, hermanos, no. Eso no es consistente con la vida cristiana. Y dice el pasaje, porque habéis muerto. ¿Qué entienden ustedes? Habéis muerto. Estamos muertos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que te sigue manteniendo vivo con las cosas de este mundo? Estamos muertos. Estamos muertos. Nos negamos a nosotros mismos. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida, hermano. Estamos en las manos de Él. Hemos sido salvados por Él. Le pertenecemos a Él. Es que ese es el punto. Nosotros hoy le pertenecemos. Cuando nosotros lo recibimos a Él como Señor, nosotros le dijimos, ¿ves que es que eso es lo interesante? Yo recibí a Cristo como Señor. Bueno, si usted lo recibió como Señor, usted lo recibió como dueño. Su vida le pertenece a Él. Pero cuando el Señor le dice,
fulano, fulana, yo necesito que me sirvas, entonces le salgo con un montón de peros. Pero entonces, no es que yo soy tu dueño, no es que yo soy tu amo, pero no quieres hacer mi voluntad. Me llaman Señor, Señor, pero no quieren hacer lo que yo les mando. ¿Ven el punto? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo usted puede decir que Jesús es Señor suyo si usted no hace lo que el Señor les manda? Lucas 6. Sí, doña Marcela. No, aquí hoy estuve estudiando y hay un versículo que me gusta, que quería compartir, que dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Ajá. Ahí Esa es tristemente la vida, digamos, del incrédulo, del que no tiene a Cristo, del que no tiene al Señor. Ese es el punto. Vean, este pasaje de Colosenses, hermanos, enseña que al unirnos a la muerte y resurrección de Cristo, nuestra identidad cambia completamente, cambia radicalmente. Eso es lo que usted tiene que entender. Cuando usted nació de nuevo, ya usted no es usted, ya usted no es, ya yo no soy el Oscar que era antes. Nuestra identidad cambió. El apóstol Pablo nos llama a alinear nuestra mentalidad y valores con los del cielo. Usted ya no está en el reino de las tinieblas. Usted ya no es de este mundo. Usted ahora tiene que alinear sus valores con los valores del cielo. Usted ahora tiene que alinearse con el reino de Dios. Nosotros en el momento que nacimos de nuevo pasamos al reino de Dios. Estamos viviendo ya. No es que vamos, es que ahí es donde está el asunto. Sí, yo sé que yo voy a ir al reino de Dios. No. Usted, si usted es un creyente verdadero, usted ya está en el reino de Dios hoy, tiempo presente. Usted ya está viviendo con las reglas, las normas del reino de Dios. Ya usted no vive Amén. con sí, amén. Ya no vive con las reglas del reino de las tinieblas. Antes vivíamos y nos regíamos bajo el reino de las tinieblas. Hoy no. Nuestros valores han cambiado, ahora están enfocados, están, digámoslo así, alineados al cielo, reconociendo que nuestra vida espiritual está oculta y segura en Dios. Se refiere entonces, hermanos, si habéis resucitado con Cristo, se refiere a una transformación. La pregunta es, ¿ustedes sienten que han sido transformados por Dios? Porque esa transformación no es externa. Si su transformación fue externa, permítame decirle que usted no ha nacido de nuevo. Esa transformación es interior, manifestada exteriormente. Pero la transformación es de adentro hacia afuera. Hemos sido transformados. Por eso se nos dice que se nos dio un nuevo corazón. El Espíritu Santo hace la transformación de adentro hacia afuera. Al aceptar el Evangelio, dejamos atrás nuestra vieja vida dominada por el pecado para caminar en novedad de vida. Y esto es importante entenderlo, hermanos. Antes estábamos bajo el poder del pecado. Éramos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros, dice Pablo en Romanos 6. Pero ya el pecado no se enseñorea. El pecado ya no tiene dominio. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque hoy está en nosotros el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hoy es Él el que, digámoslo así, el quien venció el poder del pecado, Cristo en la cruz, pero al tener el Espíritu Santo con nosotros, Él es el que nos da el poder para vencer. ¿Dónde dice eso? Ya lo hemos estudiado. Romanos capítulo 2. Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Don Edwin, por favor, Romanos 8, 2. Buenas noches, familia. Buenas noches, don Edwin, bienvenido. Vamos a ver. 8:2. Ajá. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí lo tienen.
¿Y cuál es la ley del espíritu de vida? ¿Cuál es la ley del espíritu de vida? ¿Cuál es? El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Esa es la ley del espíritu de vida. Dice, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál era la ley del pecado? El poder del pecado y de la muerte. Hermanos, entonces vamos a poner un caso. ¿Qué es lo que se espera de un creyente? Se espera una transformación espiritual. Se espera un estilo de vida, como dice la palabra de Dios, en novedad de vida. Eso es lo que se espera, novedad de vida. El apóstol Pablo, en este pasaje que acabamos de ver, él nos llama a priorizar el propósito divino y la voluntad de Dios sobre las preocupaciones puramente materiales o terrenales. El Señor le dice, nos dice a nosotros, eso ya no es importante. ¿Por qué te enfocas en eso? ¿Por qué te enfocas en vestirte? ¿Por qué te enfocas en comer o en beber? ¿No te das cuenta que yo tengo control de eso sobre tu vida? Yo soy el soberano. Mateo capítulo 6. Le doy de comer a las aves. No eres tú más que una ave. Yo te alimento, yo te proveo, dice el Señor. Ahí, hermanitos, es donde está el punto. Eso es lo que yo debo entender. Entonces, ¿qué dice el Señor? Por eso, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todas esas cosas temporales, terrenales, ¿cómo le llama el Señor? Añadiduras. Van a venir por añadidura. ¿En qué momento? ¿Las tengo que andar buscando yo? No, Él me las va a dar. ¿En qué momento? En el momento que Él lo crea conveniente, porque Él tiene el control de mi vida total. Él es el soberano que está en control de mi vida. Eso se conoce como la divina providencia. Él tiene en su divina providencia el total control de mí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que yo me enfoque en sus negocios. En los negocios de mi Padre me conviene estar, dice el Señor. Bueno, ¿y usted cree que solo a Jesús le convenía estar en los negocios del Padre? No, hermanos, también a nosotros. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces el Señor quiere que usted se encargue de los negocios de Él y Él se va a encargar de los suyos. Ven el punto, hermanos. ¿Por qué tengo que estar afanado? ¿Por qué tengo que estar lleno de ansiedad? Si el Señor tiene el control de todo. Es ahí. Echa toda vuestra ansiedad, todas tus preocupaciones, échalas sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. ¿Lo dice la promesa o no lo dice? Entonces, hermanos, el punto es priorizar las cosas del reino, es priorizar la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué tengo yo que estar preocupado? ¿Cómo darle más gloria a Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo agrado más, Señor? ¿Cómo puedo ser yo más como tú, Señor? Quiero seguir tus pisadas. Quiero seguir, Señor, oh Dios, caminar, andar como tú anduviste, Señor. Ahí, esa es mi preocupación, ese es mi afán. Quiero ser más como Él. Quiero ser más como Él. O quiero ser más como los del mundo. No, hermano. Priorizar lo eterno, lo celestial, por encima de lo material y lo terrenal. Implica regirse por integridad, amor y paz en el reino. Cuando la palabra de Dios dice que donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, lo que nos afirma, digamos, nos está afirmando es la autoridad de Dios. El Señor dice, yo todavía reino. Yo todavía estoy sentado aquí en el trono, he estado toda la eternidad pasada y voy a estar toda la eternidad futura reinando aquí a la diestra de mi Padre, soberanamente. Eso es lo que nos dice. ¿De qué te preocupas? Ya tenemos una posición en Jesús, una posición de honor en Jesús. Y cuando la palabra de Dios nos dice que hemos muerto, no se preocupe, doña Evelyn, le comprendemos, bendiciones. Cuando la palabra de Dios dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios,
significa que nuestra verdadera identidad y verdadera seguridad eterna ya no depende de los estándares del mundo. No depende de si yo soy profesional o tengo trabajo. No, nunca ha dependido de eso, sino de nuestra unión inquebrantable con nuestro Creador. Ahí está el punto. Por eso la palabra de Dios, hermanos, a nosotros no nos manda. ¿Se acuerdan que también ahora, hace un ratito, nosotros veíamos que la palabra de Dios nos manda a conocerlo a Él? Es ahí donde está lo importante. Vean en el Salmo 100, por ejemplo. En el Salmo 100. Salmo 100. Vean lo que dice el versículo 3. 3 y 4. Versículos 3 y 4. Por favor, aquí nos ayuda doña Elisa. Salmo 100, versículos 3 y 4. Dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Muy bien. Entonces dice, reconoced a Jehová. Reconoced a Jehová. Reconoced que Jehová es Dios. Ese es el punto. Reconozcan que Jehová es Dios, que Él está en su trono, que Él es el soberano. Por eso lo importante es conocer sus atributos. Ahora nosotros no estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz. Nos regimos por la luz. Eso es conocerle a Él. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Estamos bajo su control, hermanos. ¿De qué se preocupa? ¿De qué se afana? No hay absolutamente nada, hermanos. Nada absolutamente los puede sorprender a ustedes. A nosotros sí nos sorprende, a Dios no. O sea, nada lo puede sorprender a ustedes que Dios no haya permitido. Entonces, vamos ahora a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Doña Marcia, Filipenses 1, 27. Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Ajá. Vean, hermanos, esto Pablo se lo escribe a los filipenses. Y nuevamente, vean la advertencia de Pablo. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, el comportarse de acuerdo al Evangelio de Cristo, hermanos, es en reverencia a ese supremo sacrificio, a ese sublime sacrificio que Él hizo por nosotros. Compórtense digno de ese evangelio, digno de esas buenas noticias. Dice Pablo, para que o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que se encuentran firmes. Y vean lo que dice, ¿firmes en qué? En un mismo espíritu. ¿Firmes en qué? En un mismo espíritu, en unidad. Nuevamente, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No combatiendo entre ustedes, no peleándose entre ustedes, no, combatiendo unánimes por la fe. Vamos a ver qué quiere decir Pablo con esto. Todo esto tiene que ver con la unidad de la iglesia. Este pasaje, hermanos, exhorta a los creyentes a comportarse como ciudadanos del cielo. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos ciudadanos celestiales, sí o no? Por supuesto. El mismo apóstol Pablo lo dice en Filipenses, que también más adelante dice que somos ciudadanos celestiales, ciudadanos del cielo.
Dice, nos exhorta a comportarnos como ciudadanos del cielo, manteniendo una conducta íntegra a la altura de Cristo. ¿Nos estamos comportando a la altura de Cristo? También este pasaje recalca esa unidad inquebrantable y el esfuerzo conjunto, hermanos, para defender y promover el mensaje del Evangelio frente a cualquier adversidad. Nosotros lo veíamos ayer en el estudio. Hermanos, cuando uno, vea, si usted realmente está leyendo la palabra de Dios y la está estudiando con fe, usted, digamos, esperando que el Señor le hable. Hermanos, usted no puede pasarle por encima a un pasaje como el que nosotros, por ejemplo, o por ejemplo, el libro de Hechos, donde usted ve todos los peligros que pasó Pablo y Bernabé, por ejemplo. Peligros de toda clase, únicamente por llevar el Evangelio. Y fue precisamente, hermanos, por todo ese esfuerzo en el poder del Espíritu, por todos esos peligros, por todo eso que ellos pasaron, que hoy el Evangelio llegó a nosotros, que nosotros lo tenemos. Entonces, cuando usted se da cuenta, hermanos, del costo del Evangelio, es un costo de sangre, es un costo sangriento, para que nosotros estemos tan cómodos y tan confortables, sentados, hermanos, en un banquito, digamos, creyendo que con llegar un domingo a la iglesia, ya cumplimos. ¿Me entienden el punto? Eso es el punto, hermano. No, no, hermanos. Nosotros tenemos que seguir unidos, defendiendo y promoviendo el mensaje del Evangelio frente a cualquier adversidad. Debemos, cuando hablamos de vivir de manera digna, ya lo hemos visto, comportándonos como es digno del Evangelio. La palabra original en griego utilizada por Pablo, digámoslo así, se refiere a ciudad, ciudadanía, somos ciudadanos del cielo. Los filipenses vivían, hermanos, en una colonia romana y ellos entendían la importancia de portar la ciudadanía imperial. La pregunta es, ¿usted entiende? O sea, dimensiona realmente. Nosotros nos hemos preocupado, vean, muchas veces. Qué lindo tener una visa americana. Qué lindo una residencia americana. Más de uno lucha por eso. Hermanos, eso es temporal. Pero están luchando por una ciudadanía espiritual. Están corriendo la nueva batalla, hermanos. Vean lo que nos dice Filipenses, hermanos, somos ciudadanos del cielo. No tiene punto de comparación, hermanos, con, digamos, un ejemplo, con una visa, una residencia. Ah, es que yo soy residente. Qué bonito, está bien. Es residente en el cielo también. Usted también es residente en el cielo. Vean, por ejemplo, acá, hermanos, en Filipenses, en el capítulo 3, donde, perdón, capítulo 1 disculpa. Acá, vamos a ver acá bien. Filipenses, en el versículo 3, capítulo 3, en el versículo 20. Doña Loli, ¿puede leérnoslo, por favor? 3:20. 3:20 y 21. Vean esta promesa. ¿No vale más esta promesa que cualquier ofrecimiento, cualquier residencia terrenal? Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. 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 Yo no quiero ser canadiense, yo quiero estar en el cielo. Sí, así, amén, amén. Y esa es otra cosa, digamos, nos preocupamos por la salud física. Mire, y el Señor nos tiene en cuerpo y estamos preocupados por la salud física. Sí, la salud física, que es bonito tenerla. Bendito sea el Señor por su gracia, porque nos tiene con salud. Hermanos, pero vean lo que nos espera.
Es que no entendemos lo que nos espera, por eso vivimos terrenalmente, hermanos. Vean lo que nos espera, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ese cuerpo de vergüenza, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, esto se refiere a la glorificación de nuestros cuerpos, a la redención de nuestros cuerpos. Él nos tiene un cuerpo para que podamos vivir la eternidad, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no duerme, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no peca, un cuerpo que no muere, hermanos, que no hay lágrimas, no hay sufrimiento. No es eso lo que deseamos nosotros en esta vida terrenal. Bueno, no lo vamos a tener acá, pero el Señor no la tiene allá. Ven el punto. Vale la pena, hermanos, correr esa carrera. Vale la pena. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí es donde nosotros descansamos. Nuestra lealtad, la verdadera lealtad, pertenece al reino de los cielos. Debemos regir nuestras vidas bajo las leyes y costumbres de Dios, hermanos, mostrando en todo momento consistencia, coherencia con lo que hacemos, estando firmes en un mismo propósito. Y aquí vean el punto, hermanos. Pablo le pide a la iglesia que no esté dividida. Demuestra la importancia de estar hombro a hombro, sin importar las circunstancias externas. Es interesante, hermanos. En los tiempos en que se escribe el libro de Hechos, ahí, digámoslo así, digamos, había unidad. Lo que había era mucha persecución. Los ataques por lo general venían desde afuera, salvo en algunos casos especiales, como este que hemos estado viendo de los judaizantes, el de Ananías y Zafira. Pero, por ejemplo, hermanos, por lo general eran ataques de afuera, digámoslo así. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. No importa lo que estemos atravesando, mantener la unidad, y esa unidad requiere humildad, dejar a un lado el egoísmo para reflejar a Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vean, no, pero ¿dónde dice que es? ¿Dónde dice que yo tengo que llevar el evangelio? A ver, ¿dónde dice? Es que a mí, digamos, eso de que tengo que andar evangelizando. Hermanos, es un mandato, es el mandato de la gran comisión. Y aquí Pablo lo dice, combatiendo, unánimes por la fe del evangelio. Y aquí no se refiere a combatiendo para que usted crea. Ya usted creyó. Aquí el versículo lo que está, hermanos, enfatizando es que debemos luchar juntos, competir, pero como un equipo. El combate no se trata de pelear con otras personas, sino de esforzarnos sin temor a difundir la verdad del Evangelio. No se trata solo de tener fe en, digamos, la creencia personal, sino defender la fe. ¿Qué tanto estás dispuesto a defender la fe? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a morir por ella? Y aquí mucha gente a mí me hace gracia porque mucha gente dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Hermanos, no están dispuestos ni siquiera a vivir por Él, mucho menos a dar su vida por Él. Ven el punto, hermanos. A veces hablamos más de la cuenta. Vivamos para Él. Él nos pide que vivamos para Él. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Versículos del 10 al 13, doña Marcela. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy Sí. gracias a Dios. Ay, Ahí, gracias, doña Marce. Vea qué lindo, hermano.
Vea qué lindo lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Nosotros hay veces, o sea, si ustedes creen que el apóstol Pablo lo que está diciendo acá es que yo debo pensar de la misma manera que piensa don Juan Carlos o don Edwin o doña Loli, no, eso no es lo que está diciendo él. No. Aquí cuando el apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener una unidad de mente, esa unidad de mente, esa unidad de pensamiento debe estar cimentada ¿dónde? ¿En qué debe estar cimentada? ¿En qué, familia? ¿Dónde debe estar cimentada esa unidad? Esa unidad de mente. En la verdad. Dice Sí, perdón. Sí, doña Marcia, dígame. que el mismo versículo dice que nos pongamos de acuerdo para Ah, estar unidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ajá. Entonces, la unidad de mente es en la verdad de Dios. Es en la Biblia, es en las Sagradas Escrituras. O sea, si ya nosotros, viendo las Sagradas Escrituras, y empezamos a tener diferencias entre nosotros, aquí ya el problema se hizo serio. Ahí ya hay división. Es grave eso. Nuestra unidad debe estar cimentada, una, en el poder del Espíritu y en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra. Ahí es donde debe estar, no, o sea, yo puedo pensar diferente a doña Marcia, a doña Mayela, podemos pensar diferente, pero al final de cuentas, estamos unidos en la verdad de Dios. Cuando nosotros llegamos a la palabra, eso nos unió. Uy, sí, doña Mayela, usted tenía razón. No había visto ese detalle de ese versículo. Muchas gracias, más bien. Bendito sea el Señor, porque ahora ya se me aclaró. En la unidad esa es la unidad de mente que Pablo está hablando acá. En un mismo parecer en la palabra de Dios. Entonces, muy importante. Aquí dice, os ruego pues, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esa misma cosa que debemos hablar es la palabra de Dios. Y que no haya entre vosotros divisiones. Vea cómo nos advierte la palabra de Dios de la división. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto me encanta. Vea qué lindo esto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. ¡Qué vieja más chismosa! Dirían algunos en aquel tiempo. Pero no era vieja chismosa, hermanos. Era una mujer de frente. De frente. Las cosas se hablan de frente, se hablan en amor. Vean que Pablo no está diciendo, me contaron por ahí yo escuché, por ahí me dijeron que hay mucha contienda, mucha división entre ustedes. No, Pablo le pone nombre. Me contaron los de Chloe, los hermanos de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Eso es muy importante, hermanos. Cuando usted traiga una inquietud, hermanos, póngale nombre y apellido y tráigale, hermano, de una vez si lo puede traer. Traigámoslo de frente. Como decíamos ayer, todo verdadero creyente tiene que tener dos características. Todo verdadero creyente debe tener dos características. Doña Marcela las compartió. Ser enseñable e inofendible. ¿Por qué yo me voy a ofender? Si alguien tiene una duda de algo mío, venga, sentémonos, hablemos. Y si estoy equivocado, perdóneme, me equivoqué. Soy un hombre, soy humano también. Cometo errores. Discúlpeme. Muchas veces me va a pasar. Igualmente, por el otro lado, esa es la actitud. Una actitud siempre humilde, mansa, enseñable, inofendible. ¿Por qué me tengo que ofender? No me voy a ofender. Porque usted es mi hermano. Estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No puedo ofenderme. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Conocemos a Pablo. Apolos era otro líder de la iglesia en aquel momento de Corintios, un hombre
sumamente con un testimonio y un conocimiento escritural grande también. Y yo de Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, Pedro. Muchas gracias. Y yo de Cristo. Entonces le dice Pablo, un momentito, ¿a quiénes están siguiendo ustedes? ¿A quiénes están siguiendo? Y ese es el problema, hermanos. El hombre decepciona. Si ustedes están siguiendo hombres, van a ser decepcionados. Si ustedes están siguiéndome a mí, los voy a decepcionar, hermano, tarde o temprano, los voy a decepcionar. Pablo dice, no, ¿qué error están cometiendo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Gusanos de la tierra, polvo y ceniza. ¿Acaso, dice, acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No seguimos hombres, seguimos a Cristo. Aquí el apóstol está reprendiendo a la iglesia por sus divisiones internas. Unos decían que era de uno, de otro, y hay grupos. Les ruegan, Pablo les dice, un momentito, lo más importante es la unidad que hay en ustedes, en Cristo. Eviten idolatrar a sus líderes, no los idolatren. Son humanos, vasos de barro, como hablábamos ayer. Después Pablo apela a la autoridad de Cristo para pedirles que no haya divisiones, que estén en un mismo pensar. Y aquí la idea es, apunta a restaurar, a reparar, digamos, tiene la idea de una red rota para volver a tener armonía. Lo más importante en la iglesia es la armonía, es la unidad, hermano. No puede ser, hermanos, que ustedes, o a estas alturas, diciendo que son creyentes, ustedes todavía lleguen a la iglesia con sentimientos negativos hacia ciertos hermanos, como ya lo vimos. No puede ser, no puede ser, hermanos. Eso tendría que examinarse realmente, si usted realmente está en la fe, porque esas son actitudes de un no regenerado. A Pablo le informan con nombre y apellido quién dice dónde están las contiendas. Y Pablo les expone los celos y las contiendas que amenazaban el testimonio de la iglesia ante el mundo incrédulo. Hermanos, imagínense que cuando hay divisiones en la iglesia, ¿cómo nos ven los del mundo? ¿Quién va a querer venir a un lugar donde se está comportando exactamente igual que como se comporta el mundo? ¿Quién va a querer eso? ¿Quién quiere eso? Yo no voy a ir a una iglesia, hermanos. Me quedo donde estoy, me quedo en el infierno donde estoy. O sea, estoy hablando como incrédulo. Como incrédulo me quedo donde estoy. Me voy a ir a meter en un lugar donde solo división digamos, y solo broncas y digamos celos. No, hermanos, no. En esto, ¿qué decía el Señor? Conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En esto conocerán que... ¿Quiénes eran los que iban a conocer que ellos eran los discípulos? ¿Quiénes eran los que conocían? El mundo. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que nos amamos los unos a los otros, en que nos amamos. El amor es el distintivo principal. Ahí los corintios se agrupaban por preferencias hacia sus predicadores favoritos. Buscaban estatus y reconocimiento humano en lugar de enfocarse en Dios. Y Pablo los confronta, les dice, no, ¿cómo se les ocurre? ¿Acaso que Cristo está dividido? Estamos unidos. Y ya él lo dijo, Padre, para que ellos sean uno conmigo, como yo soy uno contigo. Cristo no está dividido. El hombre es el que divide. ¿Fue Pablo crucificado por ustedes o bautizado? ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta, hermanos, es un rotundo no. Un rotundo no. Solo nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. 1 Corintios, capítulo 10,
Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Capítulo 3, don Juan Carlos, versículos del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Ok, dice, 1 Corintios 3, Ajá. dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, vean, qué reprensión. Yo digo, o sea, hermanos, una persona madura escucha estas palabras de Pablo en la iglesia y siente vergüenza, siente pena. Pablo les está diciendo, hermanos, y ve, es interesante, hermanos, porque acá, vea, nosotros tenemos que separar algunas cosas, vea, para que no haya malos entendidos. Una, ¿de qué tipo de carnales está hablando Pablo acá? ¿Son los carnales regenerados? O sea, cuando Pablo habla de carnales, ¿está hablando de gente regenerada o no regenerada? Es importante aclarar ese punto. Ahora, ¿por qué es importante aclararlo? Bueno, entonces, vamos por partes. En la iglesia hay tibios, moralistas, religiosos, carnales, que no han nacido de nuevo. Y se van a comportar en la carne porque no han sido regenerados. Ellos tienen la misma naturaleza que siempre han tenido. Pablo no está hablando aquí de ellos. No está hablando de ellos. No, esos son impíos que están metidos en la iglesia, que están recibiendo luz y todo, y que son carnales, pero no regenerados. Ahora, en la iglesia hay carnales regenerados, ¿sí? Los que están recién nacidos. Hermanos, ¿cómo llegamos todos? Cuando nosotros empezamos, digamos un ejemplo, todos estábamos ahí, digamos, con muchos hábitos todavía, digamos ahí, digamos que hemos tenido que ir entregando al Señor. Entonces, esa es una. Pero también muchas veces en la iglesia se quedan personas que verdaderamente son creyentes y que aún, que era el caso de estos corintios, pero que aún siguen viviendo, hermanos, como carnales. Entonces Pablo les dice, digamos, ¿qué quiere decir carnales? En celos, con contiendas, como él lo dice aquí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Yo no le pude a ustedes hablar como nacidos de nuevo, como regenerados, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Tienen que hablarme como un chiquito y explicarme de nuevo el arrepentimiento y de nuevo la fe en Cristo. Empezar por todos los rudimentos, porque todavía, digamos, soy un niño en Cristo, un inmaduro. Por eso Pablo les dice, os di a beber leche. Leche, tuve que darle lechita otra vez. Pues así, los primeros fundamentos de la fe, tuve que volverlos a los fundamentos del viernes, porque no les podía dar vianda, no les podía dar carne, no les podía dar alimento sólido, porque aún no eran capaces de digerirlo. No son capaces porque aún sois carnales, dice Pablo. Pues habiendo entre vosotros, ahora, cómo identifica Pablo esa carnalidad? Celos, contiendas, divisiones, disensiones. No son carnales y andan como hombres naturales, dice Pablo. Y aquí lo que Pablo está reprendiendo es en la inmadurez espiritual. Hermanos, aunque algunos ya eran verdaderos creyentes, se comportaban como niños en Cristo. Seguían siendo dominados por la naturaleza humana, causando división. Pablo les reconoce, sí. O sea, yo sé que algunos ya son salvos, pero no están mostrando su posición en Cristo. Ustedes no están mostrando su posición en la familia de Dios. Los compara con bebés completamente estancados en su desarrollo.
requieren lo más básico de las enseñanzas en lugar de alimentos sólidos. Se refiere a personas, hermanos, que a pesar de que tenían el Espíritu, actuaban todavía bajo la influencia de sus propios deseos. O sea, personas que todavía no se negaban a sí mismos. Cuando usted está actuando por sus propios deseos, cuando usted todavía actúa egoístamente, usted lo que está mostrando, hermanos, es que usted todavía no ha muerto totalmente. Usted tiene una mano pegada en la cruz y la otra la tiene despegada para darle al primero que se le arregle. ¿Me entienden el punto, hermanos? No está crucificado. No está crucificado. No está todavía guiado por el Espíritu. Entonces, hermanos, esto es sumamente importante. La comunión de la iglesia en la que los creyentes judíos y gentiles estaban unidos. Hermano, no se trataba de una mera inscripción. Ah, usted quiere pertenecer a la iglesia, venga, venga. ¿Cómo se llama? Edwin Agüero. Oscar Sevilla. Ah, sí, Juan Carlos. No, no. No, hermanos, era en la unidad del Espíritu. Era una unión con Cristo por la fe. Todos miembros de su cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros confiamos que esa unidad se encuentra en Jesucristo por el Espíritu de Dios. Queremos unidad y ya dijimos, ¿dónde está esa unidad? En la verdad de la palabra, ese es el cimiento. Ahí es donde está, en la unidad, la unidad es en el Espíritu, en la verdad de su palabra. Debemos buscar esto, hermanos, vivir cerca de Cristo, los unos de los otros, anclados a su palabra. Esa es la mejor manera de promover la unidad. Esto que estamos haciendo acá promueve la unidad, porque aquí estudiamos la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Las divisiones en la iglesia nunca comienzan. Vea, las divisiones en la iglesia nunca comienzan con aquellos que están llenos de amor. Nunca comienzan con ellos. Comienzan precisamente con ¿quiénes? Con aquellos carnales, con aquellos que todavía están buscando las cosas del mundo, que están buscando posición, están buscando protagonismo, están buscando poder, pero no buscan la unidad. Entonces, hermanos, vamos, ahora hay un detalle. Siempre, vean qué interesante. El mundo ha buscado la unidad. El mundo la busca. Las naciones buscan la unidad. La pregunta es, ¿y la han buscado por los siglos de los siglos? ¿La han logrado? No. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa. Isaías 48:22. Doña Marcia, ¿qué dice? Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dice Jehová. No hay paz para los malos. Entonces jamás la unidad se va a lograr en el mundo. Por eso ustedes ven que todos esos tratados de paz fracasan. Porque no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Y si usted es un impío, no hay paz para usted. No hay paz. No hay paz. Esa paz solo la tienen aquellos que están en la unidad del Espíritu, unidos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo en esta noche acá. La próxima semana vamos a continuar. Si hay alguna inquietud, alguna duda, lo podemos ver. Vamos a orar y cualquier cosa, aquí nos quedamos para verlo. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, queremos darte las gracias, Señor, porque cuánto nos enseñas tú, Señor, oh Dios. Y queremos, Señor, reverentemente agradecerte, Señor. Hemos cometido tantos errores, Señor, faltando, Señor, a la unidad, Señor. Hemos sido parte de eso, cada uno de nosotros, Señor. Ignorando, Señor, que tú estás en esa unidad, Señor. Y que cuando nosotros, Señor, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra altivez,
decidimos, Señor, deliberadamente, voluntariamente apartar a uno de los tuyos por cualquier aspecto personal nuestro, nos estamos separando nosotros de ti, Señor, no Él. Gracias por ayudarnos a comprender esto, Señor, y para que podamos valorar y ser más intencionales, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Amarnos, porque ellos son nuestra familia con la que nosotros vamos a pasar la eternidad. Amamos a nuestros hermanos biológicos, amamos a nuestros hijos biológicos, a nuestros cónyuges, pero pudiera ser que con hijos impíos, pudiera ser que con hermanos impíos, nunca más los lleguemos a ver, Señor. Pero los que estamos en esta noche acá, Señor, con una fe genuina en ti, Señor, sabemos que nosotros vamos a disfrutar de esa ciudadanía celestial, Señor. Contigo, Señor. Somos tu familia, nuestra familia. Y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a entender en el poder de tu Espíritu esta enseñanza y a ponerla por obra, Señor. Y a darla a conocer, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, llénalos del poder de tu Santo Espíritu y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todo, Señor. Porque eres precioso, eres maravilloso, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. Y todo esto, amado y precioso Jesús, te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén.